Trump, Biden dice que es católico. sin ser, digamos, el más evangélico ni nada, yo sé que él no se sabe la Biblia ni nada, que es muy chistoso en ciertas entrevistas. Yo sé que ha sido el de los presidentes más alineados con el plan de Sí, Dios 100%. en la historia de Estados Unidos. Como iglesia tenemos que reconocer, como pueblo de Cristo, como cristianos, tenemos que reconocer a quién es el que Dios escogió. Vuelvo al versículo de Deuteronomio. ¿A quién está escogiendo Dios para poner sobre rey? Porque a veces podrá poner a alguien cristiano, no tiene que ser un pastor. Puede que escoja a veces algo, pero también Dios de pronto levanta a un siervo. Hola, hola, hola a un episodio extraordinario de En la Mesa. No es Bienvenidos. parte de ningún episodio ni nada, No. no es parte de ninguna temporada, sino vamos a hablar de lo que acaba de pasar con Donald Trump. Donald Trump, como diría Donald Trump. Maduro, mi presidente Maduro. No, mentira, no, padre No, Joan. ¿qué es eso? Pero Donald Trump. ¿Qué es eso? em, y que le acaban de hacer un atentado. Un atentado en contra de su vida. De hecho, pasó la bala así, le alcanzó a cortar la oreja. Eh, la persona que trató de asesinarlo eh, fue dada de baja. También una persona también que murió en el rally. Y es muy interesante porque él está así y voltea al último minuto porque si no la bala hubiera pasado y le hubiera pasado pues al cerebro y lo hubiera matado. Y él voltea en el último minuto y le pasa así. Y él cae, bueno, se levanta, luego se levanta así con toda la sangre aquí Entonces, y empieza a hacer así, empieza a decir fight, fight, fight. O sea, peleen. Mm, bueno, es algo que de vamos a hablar. hecho es algo sobrenatural, o sea, es algo que nunca pasa. O sea, yo no me acuerdo la última vez que esto pasó. O sea, pensando en la historia estadounidense, la última vez un atentado real fuerte, JFK, Kennedy. Y en Colombia, Galán. En Colombia, pues en Colombia sí un poquito más. Colombia sí había un poquito más, pero No, o sea, en pero Estados atentados Unidos de disparo Kennedy. en una campaña. Y Kennedy fue... En el 62, 61, no, 63. sí, creo que sí. Pues bueno, el caso es que Kennedy, ahí estaban muy relajados con la seguridad y desde que hubo un nivel de seguridad más alto ya digamos, eso paró. Pero bueno, queremos hablar de Donald Trump porque también queremos hablar de quién, o sea, cuál es nuestra relación sobre Trump. Sí. De hecho, a mí me han hablado mucho y me han preguntado, ¿tú por qué apoyas a Trump? Porque yo lo voy a decir desde ya, yo apoyo a Trump. Ok. Y eso ya es súper controversial. La gente, no, porque los medios están súper fuertes en contra de Trump. Pero les voy a decir algo desde ya. Si hay muchos medios que están apoyando algo, probablemente es algo que no se alinea con Dios. Sí. Y yo se los hablo no en cuanto a mi posición política, en lo que yo creo, sino yo se los hablo según lo que yo creo bíblicamente. ¿Por qué? Porque mi anhelo es que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Amén. Y mi anhelo es que nuestros países sean llenos de la gloria de Dios, le abran la puerta a Dios y que Dios se mueva en nuestros países. Amén. ¿Cierto? Entonces, ¿quién es Trump? Yo me acuerdo que ¿por qué Trump es tan controversial? Porque primero, Trump no es pastor, que estamos acostumbrados a que nos han dicho, no, es que los presidentes o los alcaldes tienen que ser los pastores, ¿no? O sea, tiene que ser un pastor básicamente que tiene una iglesia grande y va a hacer campaña, como que es el siguiente paso. O sea, ya no es pastor y luego el siguiente paso apóstol, porque también ahora es eso. En lo apostólico y profético todo el mundo es, a pesar de que nosotros somos apostólico y profético, el nivel más alto no es que no, entonces es pastor y entonces el siguiente nivel es apóstol, no, son llamados. Y lo mismo, no, entonces el siguiente nivel del apóstol es presidente. No, hay llamados, ¿cierto? Entonces, Trump es tan controversial porque él ni siquiera, o sea, bueno, él decía que era cristiano presbiteriano, o sea, de los que van tal vez casi luterano, pero pues su vida claramente no mostraba una vida cristiana. O sea, él tenía una vida de fiestas, él tenía, a pesar de que él nunca tomaba, una vida muy
promiscua, diferentes matrimonios, diferentes cosas. Entonces el momento que él sale, la gente dice, pero él cómo va a ser un candidato de Dios. Y de hecho yo mismo me lo preguntaba porque yo tenía la carga de orar por él. Y yo empecé a orar por él y yo decía, Señor, yo no sé por qué estoy orando por él. Esto fue por allá en el 2019. Yo no sé por qué estoy orando por él, pero estoy orando por él porque yo sé que tú quieres que yo ore por él. El momento que yo dije eso, yo tuve una revelación como si hubiera sido una descarga del cielo, donde el Señor me empezó a mostrar todo lo que Dios estaba haciendo por medio de Trump. Y en primer lugar, Israel. En primer lugar, proteger a Israel como país, proteger a Israel de todos sus agresores y verlo con frutos de terminar su mandato con 5 tratados de paz, ¿no? Ok. Con 5 tratados de paz. Pensé De que 5 Israel, jueces de la Corte Suprema. no, Israel teniendo tratados de paz con todos los países, o sea, con los países musulmanes y todo, Los acuerdos de Abraham. o sea, los acuerdos de Abraham, que literal había paz. Y eso no se había visto, no empezó ninguna guerra en el mandato de Trump y como que por medio de lo que estaba sobre Trump hubo paz en Israel por 4 años. El momento que Trump sale entra Biden de una guerra. Y de hecho han habido guerras que literal, han habido momentos que han dicho, empezó la guerra mundial, la tercera guerra mundial con lo que pasó ahorita con Irán, que Irán empezó a atacar a Israel de una y la gente dijo, empezó la tercera guerra mundial porque no hay como ese respaldo de Dios sobre un mandato como lo había con Trump. Y digamos, parar el comunismo, como se está expandiendo el comunismo en China y por medio de China hacia África, hacia Asia, hacia un Latinoamérica, el Caribe, el impacto que ellos han querido tener y del comunismo y el pararse también en contra de eso, porque sí, lo voy a decir, no tengo tiempo para explicarlo, a pesar de que se los podría explicar, pero el comunismo es el arma literal con un espíritu anticristo detrás, fuertísimo. Sí. Sí, es que yo diría que tiene, o sea, es eso y el Islam, las dos, digamos, Son pilares del anticristo. Sí, las dos ideologías que más llevan hacia, o sea, más tienen el sello, la marca anticristo. La marca anticristo detrás. así fuerte, 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 que es, si ustedes ven que están en contra de Israel, que odian a Israel, si ustedes ven que los cristianos sufren debajo de ellos, que los cristianos son perseguidos debajo de ellos, que odian el nombre de Jesús. Y si ven que, digamos, hay pobreza sobrenatural ahí también, o sea, como mucha pobreza donde quiera que esté, hay mucha brujería, saben que hay un espíritu de anticristo detrás. Entonces, digamos, bueno, Trump entra, 2019 yo oro, el Señor me habla de eso, del comunismo de Israel, de lo que él está haciendo en Estados Unidos, de tratar de poner la oración en los colegios de nuevo, que él entró preciso en Estados Unidos. Hay 9 jueces supremos de la Corte Suprema, por decirlo así, y son de por vida, son vitalicios, esos no se ponen hasta que se retiren o se mueren, y ellos toman las decisiones sobre una de las ramas más importantes de Estados Unidos. Hay 3 ramas, del Congreso, o sea, la legislativa, ejecutiva y judicial. Ellos tienen toda una rama y son 9 jueces nada más. Y lo que pasó fue que en el mandato de Trump salieron 3 jueces. Y Trump volteó, puso 3 jueces y volteó la Corte Suprema, la volteó y ellos oraron para hacer que el aborto fuera ilegal, porque el aborto era legal en Estados Unidos desde 1970. Y él pasó esos jueces, luego en el mandato de Biden quedó, digamos, anulado Roe v. Wade y el aborto quedó deslegalizado, por decirlo así, en Estados Unidos. Una victoria gigante para no traer juicio sobre la nación, porque es que esto no se trata de que si yo soy de este partidario o lo otro. Era un espíritu que estaba sobre la nación, que estaba trayendo juicio sobre la nación y sangre constante para empoderar un lado y para traer juicio desde el otro lado, desde Dios. Cuando eso se deslegaliza, cuando para de haber tanta muerte de niños, hay una bendición que se empieza a soltar. Eso es espiritual. Pero entonces Trump hizo todo eso, pero entonces la gente, si no ve como Dios ve, porque yo diría que Trump es el presidente
estadounidense, a pesar de que todos los presidentes estadounidenses dicen ser cristianos, ¿no? Hasta Obama decía que era cristiano. Trump, Biden dice que es católico. sin ser, digamos, el más evangélico ni nada, yo sé que él no se sabe la Biblia ni nada, que es muy chistoso en ciertas entrevistas. Yo sé que ha sido el de los presidentes más alineados con el plan de Sí, Dios 100%. en la historia de Estados Unidos. Y por eso ha tenido tanto, o sea, tanta lucha, que la gente dice, ¿por qué odian tanto a Trump? El odio es una cosa horrible, pero es porque obviamente le está impactando. Y cuando tú impactas, tienes enemigos poderosos y tienes amigos poderosos. Sí. Para Dios. Si todo el mundo está cómodo contigo y de pronto no estás haciendo algo tan importante. Yo quería decir dos cosas. Bueno, tú ya vas a ir a Isaías 45 y lo que sabemos, digamos, de las profecías que Dios ha hablado. Incluso, por ejemplo, para los que no saben, digamos, nosotros, yo estoy con bajo el profeta Tommy Arayomi, digamos, Dios le dio una profecía en 2020 que cuando no pudieran matar el carácter de Trump o su reputación, era la profecía, cuando no pudieran destruirlo a través de su nombre en todas las acusaciones que han tratado de hacer, los juicios que están, entonces el enemigo intentaría hacer un asesinato físico para que él no cumpliera su mandato. Entonces yo también entiendo, y eso con la profecía de King Clement de 2007, y bueno, otras cosas que Dios ha hablado, que digamos él va a poder cumplir el mandato que el enemigo quiso detener, que era 2020, ahora digamos 2024. Eso es algo que yo creo personalmente. Pero quería explicar muy rápido, si me dejas o quieres hablar, quería hacer una diferencia entre lo que Dios habla en la Biblia de un pastor y un rey, o un obispo y un rey, que en este momento sería pastor y presidente, como para que todos aprendamos que tenemos que buscar bíblicamente en un candidato. ¿Quieres hablar primero de Isaías 45? No. Ok, entonces hay dos versículos chéveres que me gustan. Primera de Timoteo 3, entonces dice los requisitos de los obispos, de los diáconos. Entonces, por ejemplo, dice que si alguien quiere ser obispo o ser pastor, por decirlo así, un ministro de Dios, buena obra desea, pero entonces es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, ¿sí? Para que no se nos olvide, hay gente que no lo sabe, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Todo esto, digamos, que gobierna bien su casa. Todo esto es bíblico. Entonces, si ustedes están viendo un pastor e incluso van a escoger una cobertura en la iglesia a la cual ir, es bueno que revisen esto y digan, si mi pastor también tiene estos frutos, entonces también estoy ahí. Y ahora cuando miramos un candidato, a veces no sabemos qué tenemos que buscar, entonces a veces decimos, no, el que hable más bonito, o el que hable más duro, o el que sea cristiano, o si es un pastor, entonces sí voto, o si es de izquierda o si es de derecha o esto. Y lo primero que dice la Biblia, digamos, dice cuando pongan un rey, ¿cierto? Entonces dice, primero ciertamente, lo primero que dice Deuteronomio, esto es Deuteronomio 17, versículo 18, para los que lo van a buscar. Versículo 15, perdón. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Primero. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios está involucrado en el tema. Dios va a decir a alguien que le está escogiendo cuál es la voluntad de Dios en una elección. La iglesia tiene que primero consultar a Dios. Señor, ¿quién estás escogiendo tú? Dios siempre va a escoger. Así toque escoger entre dos malos, Dios va a escoger al menos peor, pero Dios siempre va a tener una opinión de esas elecciones. Dice, pondrás sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no pondrás a un extranjero. Entonces, digamos, normalmente eso están leyes acá que tiene que ser alguien local, pero también se refiere, digamos, a alguien que no sea alguien, digamos, que sea en contra de Dios, sino que sea una persona que esté, digamos, alineada con el pueblo, ¿sí? Entonces dice, ya como el comportamiento que debería tener, dice que no aumentará para sí caballos, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, que no plata ni oro amontonará en abundancia. Entonces eso ya es como lo que le recomienda Dios a un rey que debe hacer, pero por ejemplo sabemos que David y Salomón tomaron muchas mujeres, o sea, en general no siguen de pronto todos los parámetros como hablábamos de Trump, pero lo más importante de un rey y de un presidente es que las políticas sean políticas de Dios, que sean políticas justas, que avancen el reino, que se alinee con la agenda del reino de los cielos en la tierra, más que su carácter personal, es lo más importante. Lo más importante, y es que hay que entenderlo sobre los 7 montes, o sea, las 7 esferas, es que uno tiene que tener, obviamente, o sea, es muy ofensivo, pero yo sé que hay personas que Dios usa, especialmente en los 7 montes, que no son cristianos. Claro, Y es 100%. re loco, es loquísimo. Que es
Lo que pasó con Ciro, ya lo vamos a leer con Ciro, lo que pasó con Nabucodonosor en su momento, lo que pasó con También Trump es un gran ejemplo de Rahab, hasta por con ejemplo. Faraón. Ujú, O Rahab, aunque Rahab luego sí se convirtió. ujú, Pero Rahab en su momento era, digamos, no era nada cristiano, por decirlo así. Ella era una prostituta, pero ella ayudó Y extranjera, además. ella escuchó la voz de Dios, extranjera, obviamente no era israelita, pero escuchó la voz de Dios y ayudó a los dos espías Ujú. a, digamos, esconderse y a ver Jericó y todo eso. Y luego ella se vuelve parte de de hecho están en Hebreos, ¿no? Sí, Hebreos 11. en Hebreos 11. Entonces, digamos, es muy loco porque en los 7 montes, en las 7 esferas de influencia, hay muchas personas que no son cristianas y no significa que van a ser salvos. Ujú, O sea, eso es re loco. Probablemente no van a ser salvos. O sea, no van a ir al cielo. ujú, Pero Dios los usa. ujú. Obviamente la idea es que ellos sean salvos. Pero Dios los usa donde están. O sea, uno lo ve en finanzas. Yo he tenido la oportunidad de hablar con ciertas personas que dan muchísimo y tienen unas vidas muy cuestionables. No en cuanto a los dineros cuestionables ni nada, sino unas vidas, ellos Sí, muy su vida cuestionables. personal. Y, pero dan muchísimo a causas que Dios está, o sea, como que Dios los usa para dar. Ujú, Y uno habla con esa gente y ellos como, sí, es que yo siento que debo dar este monto. Y dan un monto y es específicamente el monto que Dios quería que diera. ujú, Entonces, bueno, el caso es que lo importante es que la persona esté alineada con las políticas de Dios. Entonces, cuando yo veo un político, entonces es pro vida, ujú, ¿cierto? Un político es pro vida, está en contra del aborto, eso es clave. Apoya a Israel, ujú. ¿sí? Apoya, digamos, no está alineado con el comunismo o las ideas del comunismo en cuanto a ir en contra, en persecución, en un gran gobierno que probablemente se puede tornar hacia mal y hacia persecución a los cristianos. Respeta el nombre de Jesús, Ujú, ¿sí? Eso es importante también, ¿sí? O respeta a los cristianos. ujú. ¿Sí? No los odia, no hace campaña, no odia en sus campañas, no, los que se respeta. ¿Sí? No tiene que ser, no tiene que apoyarlo, no tiene que ir a la iglesia, pero los respeta. Sí. Eso es clave, ¿cierto? Y entonces cuando uno empieza a ver eso y la política y hasta luego podemos hablar de lo económico, Yo quiero hablar de lo em, económico. digamos eso ayuda, pero entonces dice sobre Ciro, que fue la palabra de Dios que Dios nos reveló, pero también reveló a varios A través de profetas. sus profetas, sí. Sobre Trump, Ujú. Trump siendo el presidente 45 De y Estados este Unidos. siendo Isaías 45, la profecía sobre Ciro, quien fue un rey Ujú. que de hecho ayudó a volver la cautividad de De Israel. Israel. Israel había estado en cautividad por 70 años, los israelitas, ya Israel no tenía, y Ciro envía a Nehemías y dice, todos los esclavos de Israel pueden volver a su tierra Ujú. y pueden volver y pueden ir a construir y les da dinero para construir las murallas y volver a construir Les da cartas Jerusalén y y les da todo, madera. y cartas y todo. A pesar de que él no conocía a Dios, Dios lo usó para liberar a Israel. Ujú. Dios lo usó para proteger a Israel. Entonces dice, bueno, lo tomaré por su mano derecha, a su ungido Ciro, que es que eso es loquísimo porque Ciro probablemente si tú veías su vida era un súper idólatra Sí. por el reino en el que Y el estaba, de por eso, el tiempo en el que estaba, puros dioses y puras cosas y lo que sea, No, pero y él el dice, desorden sexual, o sea, el tipo de vida que vivía un un rey rey. de Babilonia, de Media, de Persia, ese tipo de Sí. reyes viven, o sea, que eran una Entonces dice, cosa. así dice Jehová a su ungido, porque Mm, ungido, ¿qué significa llamado? mm, Es uno que es un llamado para un momento, para un tiempo y para una posición. ujú, A Ciro, al cual yo tomé yo por su mano derecha, tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, le da todo esto, le dice, enderezaré tus caminos, te daré tesoros escondidos, muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, que te pongo nombre, y dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, eh, ¿dónde está? Ay, de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, ujú, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. ujú.
Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, ninguno hay más que yo, que formo la luz, creo las tinieblas, hago la paz, creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces él le dice 2 veces, tú no me conociste. O sea, Ciro no es como que Ciro tenía una relación personal con Dios y estaba todo el tiempo orando ni nada. Él fue llamado por amor de Israel a ayudar a Israel a volver a construir y volver su cautividad después de 70 años, después de un juicio y todo. Dios le dice, Ciro, yo te profeticé desde antes, ahora estás, ahora tú vas a liberar a los cautivos de Israel y van a volver a mi tierra y van a volver a construir con el dinero de ustedes. Y es muy loco porque eso es histórico. Esos son datos históricos que nadie entiende porque el rey Ciro... El único rey que liberó esclavos históricamente después de conquistar una nación. El único rey que liberó esclavos después de conquistar una nación y liberó que tenía una afinidad, dicen los historiadores. Nadie sabe por qué, pero él tenía una afinidad con los judíos y liberó los esclavos judíos y los mandó y les dio dinero para construir su propia nación. Nadie lo entiende. Pero es histórico, pero es porque Dios ya lo había declarado. Sí. Entonces, ¿qué se habla sobre Trump? Trump, yo no sé si conoció a Dios, a pesar de que él tiene mucha oración a su alrededor y todo, y tiene mucho respaldo del cristianismo y tiene una consejería espiritual y tal. Probablemente no conoce a Dios, pero sí hace la voluntad de Dios. Y también es importante, por amor a mi siervo Jacob, por amor a Israel. Está sirviendo a Dios en un propósito, por eso dice mi siervo. Entonces, también es que hay que poner en lugar que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Sí. O sea, tampoco nos podemos salir de ahí. No, es que si no es que lo reemplazó la iglesia. No, Israel sigue siendo el pueblo de Dios y nosotros así, sí o sí, lo que sea, estamos llamados a orar por Israel y ayudar a Israel. Y apoyar, especialmente Estados Unidos, que literal es como el policía que Dios le puso a Israel, porque si Estados Unidos se quita, se comen a Israel. Es que Israel volvió a nacer en 1948 a causa de un voto de Estados Unidos. Harry S. Truman, él tenía el voto de la decisión en las Naciones Unidas si sí se creaba o no se creaba. Y él entró pensando que no, y Dios le cambió en el último momento. Harry S. Truman en el último momento le dijo que sí. Por eso, y para mí, por ejemplo, mucha gente habla del tema de la potencia mundial, que eso es otro tema, otro podcast, que si Estados Unidos lo va a reemplazar China como la gran potencia mundial. Yo, por ejemplo, creo que uno de los secretos por los cuales Estados Unidos se convirtió en la potencia mundial en la guerra mundial y a partir de ahí se puede mantener, a pesar de todo lo que hacen y se va a mantener, porque Dios lo pone ahí para cuidar a Israel también. Y a cuidar también a las naciones cristianas en el mundo. Porque qué pasa si llega a China, ahí avanza mucho el plan del enemigo. Pero yo iba a decir, es importante algo que hablábamos también, que Israel, por ejemplo, cuando Dios habla de los reyes, cuando llega Ciro a ayudar a Israel es porque Israel no tiene un rey, ¿cierto? O sea, cuando Dios tiene a David, cuando Dios tiene a Saúl, Dios le da victoria a Israel por Saúl, le da victoria a Israel por David, por Samuel, por Sansón, por Salomón. Y hay un momento donde van a la cautividad a causa del pecado, entonces Dios levanta a un siervo que no lo conoce, que no es israelita, para ayudar a Israel a causa de los pecados de su pueblo. Entonces también a veces cuando Dios tiene muy claro que levantar a un siervo que no conoce a Dios, también es porque es diciendo Dios, no encontré en mi pueblo alguien que yo pudiera usar, no encontré un corazón conforme al de Dios, no encontré, entonces como iglesia tenemos que reconocer, como pueblo de Cristo, como cristianos, tenemos que reconocer a quién es el que Dios escogió. Vuelvo al versículo de Deuteronomio. ¿A quién está escogiendo Dios para poner sobre rey? Porque a veces podrá poner a alguien cristiano, no tiene que ser un pastor. Puede que escoja a veces algo, pero también Dios de pronto levanta a un siervo. Dios de pronto, ¿qué pasa si Dios le hubiera dicho a la iglesia, se levanta Petro y se levanta Rodolfo? ¿Dios tiene una opinión? ¿Y la iglesia por qué no está preguntando y por qué no está diciendo? Y los pastores de pronto les da el miedo de salir y decir, Dios escogió a este o el otro. No solo profetizar qué va a pasar, sino qué quiere Dios. Porque lo más importante, pero hay que ser prácticos en cuanto a qué quiere Dios, pero porque tiene que estar alineado con la política de Dios. Claro, o sea, claro. Por ejemplo, Dios nunca va a querer un Petro que esté en poder. Claro, pero yo digo es, por ejemplo, porque yo, por ejemplo, yo ya lo digo a término personal, yo tuve un sueño que, digamos, Petro iba a ser presidente. Yo vi un profeta en Colombia que dijo
Petro va a ser presidente. Pero ahí uno no está diciendo la voluntad de Dios, ahí uno está diciendo simplemente qué es lo que va a pasar a futuro, pero perfectamente Dios a las iglesias les podía decir, yo escogí a Rodolfo en esta elección. Y era algo completamente controversial porque salían antes noticias, no, que como trató a la mujer, que hizo esto, que hizo lo otro, pero ¿qué pasa si Dios lo levanta para empezar a, por ejemplo, a detener el aborto, a no ver ahorita lo que está de cómo avanza, digamos, la comunidad LGTB, de lo que querían sacar para literalmente callar a las iglesias en ayudar a la gente que necesita ayuda? Entonces, tenemos que reconocer primero quién Dios está escogiendo. A partir de ahí es lo que dice Eliseo, está tanto la revelación y la voz de Dios como también la coherencia de eso con las políticas de la persona. Sí, es que la manera de reconocer a quién Dios está escogiendo es por medio de su, ¿No? Y sus también la voz de políticas. Dios y los profetas, o sea, también. Pero la voz de Dios y sus profetas, pero tienen que estar respaldados. Por eso, o sea. Porque tiene que estar, porque yo sí sé que hay muchos profetas que, hasta hay profetas que profetizaron que Petro es el escogido, que yo no sé qué, entonces también hay que tener, digamos, Por eso, esa pero coherencia de la por eso, palabra. ¿qué credibilidad tiene también eso? Es que es lo que yo digo, la madurez como iglesia de escuchar la voz de Dios. Ujú, pero entonces tiene que haber coherencia con la palabra y con o sea, hay que conocer quién es Dios y qué cree Dios, porque hay muchos temas que hay sobre la mesa que Dios está muy claro sobre los temas Ujú, y la iglesia no está tan clara sobre los temas. ujú, El aborto, la iglesia tiene que estar clara. ujú, Dios está en contra del aborto. ujú, A la iglesia tiene que estar clara que Dios está en contra del matrimonio igualitario. ujú, O sea, eso es algo claro, ujú, que Dios está, o sea, Dios está donde está. ujú, Y Él no es un Dios que evoluciona, que lo he escuchado mucho ahora. No, nosotros tenemos que alinearnos con Él. ujú. Y es que ni siquiera Él está en contra de eso, Él está a favor de un matrimonio, de un diseño original de la familia, de un diseño original para los bebés. O sea, no está mal estar en contra de que maten a los bebés, la verdad. O sea, pero yo entiendo los argumentos y los he escuchado y yo, Pero es que la Biblia pero es muy clara, solo que suena muy entonces, duro a veces. entonces, digamos, la Biblia es muy clara y además, digamos, está bien, yo entiendo los argumentos y todo, pero nosotros tenemos que estar claros, porque cuando hay confusión, el enemigo confunde para dividir. Yo lo he visto en las elecciones y yo lo he visto en muchas cosas y es que hay tantas cosas que están tan claras como, por ejemplo, con Mm, alguien con Trump, que no hay tanto tema. Alguien como Milei, por ejemplo, que yo tuve la palabra profética un año antes de que ganara y se cumplió todo esto. Em, pero hay otros lugares que, digamos, no es tan claro y por eso tenemos que tener ese discernimiento del Espíritu, estar en constante oración por nuestra mm, nación y tener una claridad sobre quién es Dios y ujú, cuál es la naturalidad la naturaleza de Dios. Con eso ya dicho, y ya para terminar, en cuanto a Trump, ahorita hay un intento de asesinato y él no muere. Yo sinceramente creo que Dios le salvó la vida. Pues Él claro, mismo dijo, solo Dios me pudo haber salvado la vida. 100%. Em, y es porque la palabra de Dios se va a cumplir. Porque no ha terminado su Y propósito. su propósito no se ha terminado. Y yo creo, obviamente es momento de orar también por él y orar por Estados Unidos porque se ven unas elecciones que se ven muy claras que Trump las va a ganar, pero entonces siempre van a haber intentos de diferentes cosas. Ujú, Pero yo creo que hay una asignatura que Trump tiene para estar 8 años ujú. y que se va a cumplir. O sea, Y 8 años que con este periodo de 4 sí, cumple, 8 años, cumple los o sea, 8. ya estuvo 4 y va a estar 4 años Correcto. más. Sí, eso creo. Y Dios quiere cumplir esos propósitos. Pero entonces la invitación, porque yo creo que Trump es como el primero de unos que van a venir, que es como, Sí. pueden ofender mucho la mente religiosa, Mm, pero Dios está con ellos. sí. Entonces, es muy importante estar alineados, estar escuchando la voz de Dios para sus países también y que Dios hable y que haya un respaldo de iglesia y un respaldo de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, a aquellos que Dios está respaldando también. ¿Listo? Entonces, digamos, el respaldo de Dios no es, es que Dios lo respaldaba, por eso se volvió presidente. No, es que hay una oración, hay una nación orando detrás. Hay un respaldo de las iglesias, hay un respaldo de muchas cosas que pasan para que Él gane. Ujú, Entonces es importante que, digamos, nosotros como pueblo de Dios seamos parte del cumplimiento de lo que Dios quiere hacer en la tierra. ujú. Es tiempo de orar por Trump.
y espero que les haya quedado más claro porque él es una persona escogida por Dios y porque Dios todavía se mueve en política también y anhela levantar personas, líderes justos, reyes justos sobre las naciones Amén. para que su reino pueda Para venir que avance su agenda. y que reconozcan porque así Trump no conozca a Dios, lo reconoce. Yo quiero decir algo sobre Colombia para terminar. Primero, le damos gracias a Dios, gloria a Dios, que Trump está bien y que va a cumplir su propósito, es nuestro deseo. Pero es importante lo que decía Eliseo, que Trump y, por ejemplo, Milley son un gran ejemplo de lo que Dios está levantando en este tiempo porque se necesita. Cuando las naciones han tenido tanto pecado, tanta confusión, tanto avance del enemigo como fue en Israel en los tiempos de Acab y Jezabel, que se alejó tanto el pueblo de Dios y había tanta brujería, inmoralidad sexual, corrupción en el gobierno, muchas cosas. Dios levanta personas así y es bueno que en Latinoamérica y en Colombia sepamos y estemos alerta que probablemente hacia donde va la nación y lo que está pasando en el gobierno, Dios va a tener que levantar personas así, como incluso levantó a Jehú, que en Segunda de Reyes 9:20 dice, en inglés dice que venía como un loco, en español dice porque viene impetuosamente, pero levanta hombres así como personas que él no quería ni debatir con nadie, sino le dijo a los eunucos, están con Jehú, mataron a Jezabel, fue y mató a los otros dos reyes, se cumplió la palabra de Jehová, fue y comió. O sea, una persona que al parecer lo que lo está viendo como neutralmente le puede parecer un loco, pero la iglesia tiene que despertar y saber que de pronto Dios va a tener que levantar personas que aparezcan o que parezcan locos para hacer la libertad que Él quiere de nuestras naciones. Y listo, y ya está. Le damos gracias a Dios por Trump. Oramos, esperemos y queremos que gane. Vamos a estar orando. Y los que nos vean de Estados Unidos, comunidad Esperamos latina, que oren mucho saludos y por estas esperamos que si pueden elecciones. votar, voten. Voten y oren. Oren y voten. Voten conforme a la voluntad de Dios. Y oren también por estas elecciones que como a Estados Unidos también. Y si no están en Estados Unidos también. Es importante orar porque como a Estados Unidos va el mundo. Y es muy importante tener un baluarte, una persona ahí que esté haciendo la voluntad de Dios, especialmente para Latinoamérica. Entonces nos vemos por ahí y nos vemos en el próximo episodio de La Mesa, sábado a las 6 p.m. hora Colombia. Están muy buenos. Chao.